Bienvenidos a Creciendo en Consciencia. Antes de iniciar el primer episodio de este podcast, voy a presentarme brevemente. Mi nombre es Jesús Biosca y actualmente ejerzo como médico del deporte en la academia de un club de fútbol profesional. Desde que era adolescente me interesé por todo lo relacionado con el desarrollo personal, el origen de la consciencia e incluso por la espiritualidad. Ya en la etapa universitaria leí bastante sobre psicología transpersonal, técnicas como la meditación y también sobre el budismo como filosofía y ciencia de la mente. Me sorprendió enormemente cómo esta sabiduría budista analizaba quirúrgicamente el ego y aseguraba que este era el verdadero origen del sufrimiento humano. Además, me sorprendió el mapa tan detallado y preciso que se describía acerca de la muerte y sus fases. También cayó en mis manos por aquellos años uno de los primeros libros sobre experiencias cercanas a la muerte, como el del Dr. Raymond Moody, titulado Vida después de la vida, y que causó en mí una profunda reflexión, y además coincidía con lo que describían los textos budistas. En la carrera de medicina, poco o nada que yo recuerde se habló del alma o la posibilidad de la existencia de alguna forma de sustancia esencial, por llamarla de alguna manera, más allá del cuerpo físico. Sin embargo, recuerdo nítidamente las primeras prácticas de anatomía en la sala de disección y años después las de medicina forense, y tuve claro que en esos cuerpos faltaba algo. Estaban inertes e inanimados. Sin embargo, cuando uno mira a los ojos a otra persona, sin duda sabe que hay alguna forma de energía que se transmite a través de la mirada. Y por supuesto, no solo en los humanos, también en los animales y el resto de seres vivos con los que compartimos la existencia. De esto que hablo hace ya más de 20 años, y por aquel entonces no había YouTube, ni podcasts, ni tanta divulgación como hoy acerca de estos temas. En la actualidad, gracias a los avances en los estudios sobre esta materia, la ciencia ha llegado a una frontera donde podemos afirmar que somos algo más que un cuerpo físico y que es fundamental empezar a comprender nuestra verdadera naturaleza para saber por qué y para qué estamos aquí. En mi opinión, saberlo es profundamente transformador y aporta un sentido y propósito vital imprescindible para navegar con brújula en esta experiencia terrenal que estamos inmersos. Y ojo, este podcast no va de ninguna religión, las cuales respeto profundamente, pero personalmente no profeso ninguna. Este proyecto que empiezo hoy pretende profundizar en qué es la consciencia, cómo desarrollarla y cómo ello nos lleva a entender la espiritualidad desde un punto de vista científico. Y sí, has oído bien, científico, porque la ciencia y la espiritualidad nunca debieron separarse, ya que cuando aumenta el nivel de consciencia y se comprenden las leyes que rigen el universo, puede verificarse cómo funciona la realidad y empezar a fluir con ella, sin resistencia y sufrimiento innecesarios. Por ello, en este podcast que hoy comienzo, pretendo destilar poco a poco y de la manera más sencilla y amena que pueda toda la información que he ido adquiriendo y por supuesto sigo procesando e integrando día a día, pero que sin duda ha transformado mi vida. Mi intención es intentar que pueda servir al mayor número de personas posible y hacer de este mundo un lugar un poco mejor y más consciente. Así que hoy iniciamos un viaje que, os lo aseguro, no tiene vuelta atrás. Y quiero empezar lanzándote una pregunta directa al corazón. ¿Sientes que a pesar de vivir en la era de mayor progreso tecnológico de la historia, la era de la inteligencia artificial, el nivel de estrés, ansiedad y vacío existencial en nuestra sociedad no deja de aumentar? No es una percepción tuya, es un síntoma estructural.
Estamos siendo testigos del agotamiento de un modelo de civilización que ha priorizado el hacer y el tener por encima del ser. Hemos operado bajo una versión de nosotros mismos diseñada para la supervivencia, la competencia y el miedo. Pero ese software ya no aguanta más en el mundo hiperconectado y complejo de hoy. Nos encontramos en el umbral de un salto evolutivo sin precedentes. El despertar hacia la humanidad 3.0. Estamos entrando en la era de la consciencia. Pero, ¿qué significa vivir en modo supervivencia? En términos neurobiológicos, significa que gran parte de nuestras decisiones diarias se procesan en la amígdala cerebral, ese radar de amenazas que nos mantiene en alerta constante, atacar o huir. Es un estado de consciencia basado en la separación, donde el éxito de uno parece depender del fracaso del otro. El coste biológico de este sistema operativo es devastador. Operar desde niveles de energía como el miedo, la ira o el orgullo consume una cantidad ingente de recursos internos. Es lo que el Dr. David Hawkins denomina fuerza, un estado que requiere un esfuerzo constante, genera resistencia en el entorno y a la larga apaga nuestro sistema inmunológico y drena nuestra creatividad. Si te sientes agotado al final del día, no es solo por el trabajo físico, es por la fuerza que estás aplicando para sostener una realidad que ya no te nutre. Pero, ¿y qué es exactamente la humanidad 3.0 de la que nos estás hablando, Jesús? Pues no se trata de convertirnos en máquinas, sino de recuperar nuestra supremacía humana a través de la consciencia. Es el paso del hombre reactivo al hombre consciente. En este nuevo paradigma, la consciencia deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una matriz de energía medible que rige nuestra biología, nuestro liderazgo y nuestro rendimiento. En la humanidad 3.0 entendemos que la tecnología es un medio, pero el propósito es el florecimiento del ser. Aquí, la prioridad cambia de frecuencia. Dejamos de buscar la felicidad allí fuera para verificar que la paz es un estado interno que podemos elegir, independientemente de lo que ocurra en la pantalla del mundo. Es una evolución donde el éxito ya no se mide por cuánto acumulas, sino por el nivel de calibración desde el cual vives. Un aumento de pocos puntos en tu nivel de consciencia no es un cambio lineal, es un salto cuántico. El nivel 300 es 300 elevado a 10 veces más potente que el nivel 150 en términos de impacto y paz interior. Creciendo en consciencia nace para darte el mapa y la brújula de esta transición. Para ello, inicialmente, nos vamos a apoyar en dos pilares fundamentales. Primero, la cartografía energética del Dr. David Hawkins, psiquiatra que propuso que la consciencia puede medirse en una escala logarítmica del 1 al 1000, permitiéndonos distinguir científicamente entre la verdad que nos empodera y la falsedad que nos debilita. Y segundo, la pedagogía de Gerardo Smelding y su ciencia del amor, las leyes universales y la ciencia de la aceptología. Smelding nos dejó un mandato revolucionario. Por favor, no me crean nada, verifíquenlo. Aquí no venimos a vender dogmas ni espiritualidad barata. Venimos a ofrecer herramientas de alta precisión para que profesionales de la salud mejoren el manejo del dolor y prevengan la ansiedad y la depresión, para que atletas de élite alcancen el estado de flow sin esfuerzo y para que líderes corporativos eliminen la entropía de sus empresas y multipliquen su productividad. Prepárate porque hoy vamos a empezar a hackear tu sistema operativo interno. Bienvenidos a la humanidad 3.0.
Comenzamos. Y para entender por qué nos sentimos así, primero debemos comprender cómo funciona realmente nuestra mente. El doctor David Hawkins, tras décadas de investigación psiquiátrica y miles de calibraciones, llegó a una conclusión que desafía todo lo que creíamos saber sobre el pensamiento. Nuestro cerebro no produce la consciencia, sino que actúa como un receptor, muy similar a una radiotransistor. Imagina que el universo es un campo infinito de frecuencias de radio. Nuestra mente sintoniza diferentes estaciones o campos de energía. Si tu radio está sintonizada en la frecuencia de la culpa, calibrada en el nivel 30, o en la frecuencia del miedo, calibrada en el nivel 100, no importa cuánto intentes pensar en positivo con tu voluntad. Tu hardware biológico solo procesará la información que esa frecuencia permite. En la humanidad 2.0, la mayoría de nosotros hemos vivido atrapados en las frecuencias de supervivencia, creyendo erróneamente que nosotros somos los autores de esos pensamientos limitantes, cuando en realidad solo estamos sintonizando un software obsoleto. Este bloqueo es lo que genera la sensación de que por mucho que nos esforcemos, siempre terminamos en el mismo lugar de insatisfacción. Pero, ¿cómo se traduce esto en tu biología diaria? Aquí es donde la ciencia moderna abraza a la consciencia. Cuando operamos en niveles bajos, nuestro procesamiento cerebral ocurre principalmente en la amígdala. Este es nuestro centro de mando animal, programado para detectar amenazas. En este estado, cualquier crítica de un jefe o un error en el campo de juego se procesa como un peligro de muerte. La respuesta es automática: reacción, estrés, ataque o huida. En cambio, al elevar nuestra calibración, el flujo de información se desplaza hacia el córtex prefrontal, la zona de la racionalidad, la visión a largo plazo y la creatividad. En la humanidad 3.0 no eliminamos las emociones, pero dejamos de ser sus esclavos. Pasamos de la reacción animal a la respuesta humana. El problema es que el 85% de la población mundial todavía calibra por debajo del nivel 200, lo que significa que estamos tratando de resolver problemas del siglo XXI con un sistema nervioso que todavía cree que tiene que luchar contra tigres dientes de sable para sobrevivir. Y aquí llegamos a la distinción más importante, la diferencia entre la fuerza y el poder. Hawkins situó el nivel 200, el coraje, como el fulcro o el punto de equilibrio absoluto del mapa. Por debajo de 200 usamos la fuerza, pero la fuerza es finita. Es como un cohete que intenta salir de la atmósfera empujando contra la gravedad. Requiere una cantidad masiva de combustible y siempre genera una resistencia igual de fuerte en sentido contrario. En tu empresa, la fuerza es el micromanagement y el control por miedo. En tu salud, es la lucha agotadora contra los síntomas. Pero a partir del nivel 200, entramos en el campo del poder. El poder no genera resistencia porque no intenta ganar a costa de otros, sino que apoya la vida. El poder es autogenerado y autosustentado, como el campo gravitatorio del Sol que mantiene a la Tierra en su órbita sin esfuerzo. Recuerda que esta escala es logarítmica. Un pequeño aumento de nivel no es un progreso lineal, es exponencial. El nivel 300, como he comentado ya antes, es 300 elevado a 10 veces más potente que el nivel 150. Esto explica por qué un solo líder consciente puede transformar la cultura de una organización entera, o por qué un atleta alineado puede lograr resultados que la fuerza bruta jamás alcanzaría. Pero, ¿qué impacto real tiene esto en la salud, la empresa o el deporte? Pues porque esto es una urgencia social.
porque el coste de vivir en la fuerza nos está matando. En el ámbito sanitario, Hawkins demostró que niveles como la apatía, que calibran en el nivel 50, o la culpa, que calibran en el nivel 30, envían órdenes de desenergización o incluso de destrucción a nuestro hardware biológico. Es lo que llamamos el suicidio pasivo. Personas que inconscientemente dejan de cuidar su vida porque su nivel de conciencia ya no la valora. En el mundo corporativo, las empresas con alta entropía cultural, es decir, mucho miedo y frustración interna, pierden millones en productividad y rotación de talento. Y en el deporte de élite, el famoso bloqueo no es un fallo físico, es un secuestro de la amígdala que ocurre cuando la conciencia del atleta cae por debajo del nivel 200 ante la presión. Hoy, en Creciendo en Consciencia, te decimos que no tienes que esforzarte más, tienes que vibrar más alto. En los próximos minutos vamos a empezar a desgranar cómo las herramientas de Gerardo Smelding nos permiten soltar la fuerza para que el poder de la vida fluya a través de nosotros. Prepárate para el siguiente bloque, donde conoceremos a los maestros de este camino. Seguimos. Y para navegar este salto hacia la humanidad 3.0, necesitamos un mapa preciso y una brújula fiable. No estamos inventando la rueda, nos apoyamos en los hombros de dos gigantes que dedicaron su vida a sistematizar lo que antes parecía puramente subjetivo. El primero de ellos es el Dr. David R. Hawkins, un psiquiatra norteamericano de renombre mundial, miembro de la Asociación Psiquiátrica Americana, cuya carrera dio un giro radical cuando decidió aplicar el rigor científico al estudio de la energía de la consciencia. Hawkins realizó más de 250.000 calibraciones a lo largo de 20 años de investigación, utilizando la kinesiología aplicada o prueba muscular. Descubrió algo asombroso. El cuerpo físico responde con fuerza instantánea ante la verdad y se debilita ante la falsedad. A partir de este hallazgo, desarrolló el mapa de la consciencia, una escala que va del 1 al 1000, donde cada número representa una frecuencia energética, una emoción predominante y una forma de ver la vida y el mundo. Y es vital que comprendas que esta escala no es aritmética, sino logarítmica. Esto significa que un aumento de apenas 5 o 10 puntos representa un salto masivo en capacidad operativa y paz interior. Para que te hagas una idea de la magnitud, tal y como ya he comentado 2 veces, el nivel 300 en la escala de Hawkins no es el doble de potente que el nivel 150, es 300 elevado a 10 veces más potente en términos de amplitud energética. Y esta es la razón por la que una sola persona que opera desde niveles altos de conciencia, como la paz o el amor, puede contrarrestar la negatividad de miles de personas que vibran en el miedo o la ira. Hawkins nos enseñó que no necesitamos cambiar el mundo exterior a base de golpes. Necesitamos elevar nuestra propia calibración para que nuestro campo de energía se convierta en un imán de soluciones, en lugar de un generador de problemas. Es, literalmente, pasar de ser una víctima de las circunstancias a ser un faro de poder real. Y nos encontramos con la frontera del coraje, el nivel 200. En este mapa, el Dr. Hawkins situó una frontera crítica en el nivel 200, el coraje. Por debajo de 200, la vida es una lucha constante, basada en la fuerza. Aquí es donde residen el miedo, el deseo insaciable, la ira y el orgullo. En estos niveles, el individuo siente que la felicidad está allí fuera y que debe competir, manipular o agredir para obtenerla. Pero al cruzar el umbral del 200, entramos en el reino del poder. El coraje es el nivel del empoderamiento.
donde dejamos de culpar al gobierno, a nuestra pareja o a nuestra genética por nuestra infelicidad y asumimos la responsabilidad total de nuestra existencia. A partir de aquí, el mapa se despliega hacia la neutralidad, la voluntad, la aceptación y la razón, permitiéndonos acceder a estados de creatividad y éxito que antes nos estaban vedados por el ruido de nuestro propio ego. Y si Hawkins nos dio el mapa, nuestro segundo pilar, Gerardo Smelding, nos entregó el manual de navegación. Smelding fue un pedagogo, psicólogo y filósofo colombiano que fundó la Escuela de Magia del Amor. Su propuesta es tan radical como liberadora. El ser humano sufre únicamente por su falta de comprensión de las leyes que rigen el universo. Estas leyes las veremos en profundidad en próximos episodios para entenderlas y poder verificar su funcionamiento en la vida diaria. Smelding acuñó el término aceptología, definiéndola como la ciencia que nos libera del sufrimiento. Pero atención, porque aquí es donde muchos se confunden. Aceptar no es resignarse. La resignación es pasiva, guarda resentimiento y calibra en niveles bajos. La aceptación, en cambio, es una herramienta de amor activa que nace de comprender que todo lo que sucede es perfecto y necesario para nuestra evolución espiritual. Smelding nos invita a dejar de luchar contra la realidad y a empezar a fluir con ella. Y él habla de la ciencia de la verificación. Hay una frase de Gerardo que es el lema de este podcast. Por favor, no me vayan a creer nada. Verifíquenlo. Creciendo en consciencia no es una religión ni busca seguidores. Es una invitación a que te conviertas en un científico de tu propia vida. Smelding decía que la sabiduría no es acumular información, sino aplicar herramientas y medir los resultados. ¿Cómo sabes si lo que estás haciendo funciona? Pues observa tus resultados. Si en tu vida hay paz interior, armonía en tus relaciones, salud física y abundancia, estás operando desde la sabiduría. Si por el contrario hay conflicto, estrés, enfermedad o escasez, estás operando desde la ignorancia o desde lo que Hawkins llamaría niveles de fuerza. El método de Smelding nos enseña a utilizar las dificultades como oportunidades pedagógicas. Cada problema que tienes delante es exactamente la lección que tu conciencia necesita para subir al siguiente nivel del mapa. Y al combinar la cartografía de Hawkins con la operatividad de Smelding, obtenemos un sistema infalible. Hawkins nos dice dónde estamos en la escala de energía y Smelding nos da las 7 herramientas de amor para subir por esa escala sin esfuerzo innecesario. En la humanidad 3.0 dejamos de ser marionetas de nuestros instintos para convertirnos en dueños de nuestra vibración. Pero, ¿cómo se aplica esto específicamente en el mundo de la empresa, el deporte o la salud? Pues eso es lo que vamos a ver en el próximo bloque, donde bajaremos toda esta teoría a la tierra con ejemplos reales. No te vayas, porque lo que viene puede cambiar tu forma de trabajar y de vivir para siempre. Seguimos. Y ahora que ya tenemos los cimientos, la pregunta natural es: ¿cómo cambia esto mi cuenta de resultados o el clima de mi oficina? En la humanidad 3.0 entendemos que una empresa no es un conjunto de activos financieros, sino un organismo vivo de consciencia. Aquí es donde aplicamos el concepto de entropía cultural, una métrica desarrollada por el Barrett Value Center que mide cuánta energía se desperdicia en una organización debido al miedo, la burocracia, los rumores o la jerarquía excesiva. Cuando un líder opera por debajo del nivel 200, en el orgullo o la ira, su equipo vive en modo supervivencia. El talento se bloquea, la creatividad desaparece y el absentismo aumenta. Pero, ¿qué ocurre cuando elevamos la calibración del equipo hacia la neutralidad o la aceptación?
Los estudios indican que las organizaciones lideradas de forma consciente ven un incremento del 21% en su rentabilidad y una reducción del 24% en la rotación de personal. Un líder en el nivel 400 de Hawkins, el nivel de la razón, no necesita empujar a su gente con la fuerza, simplemente alinea el propósito de la empresa con el del individuo. En la humanidad 3.0, el éxito financiero es un subproducto natural de la salud energética de la organización. No trabajamos más horas, eliminamos la resistencia interna que nos impide ser eficaces. ¿Y qué me dices del alto rendimiento? Aquí tenemos al poder sobre la voluntad. Vamos a pasar al campo de juego. Si eres atleta o entrenador, ¿sabes que en la élite la diferencia física entre los competidores es mínima? ¿Dónde se gana entonces el partido? En la consciencia. Tradicionalmente se nos ha enseñado que el éxito depende de la fuerza de voluntad, pero Hawkins nos demuestra que la voluntad es finita y consume glucosa. El verdadero rendimiento excepcional ocurre en el estado de flow, y ese estado solo es accesible a partir del nivel 200. En el deporte 3.0 entrenamos la sincronía alfa cerebral. Cuando un atleta calibra en niveles de miedo o deseo ansioso por debajo del nivel 200, su amígdala secuestra sus habilidades motoras, provocando el famoso bloqueo ante la presión. Al aplicar las herramientas de Smelding, como el asumir y el actuar con entusiasmo sin apego al resultado, el atleta libera la tensión muscular innecesaria. Se ha verificado que solo el 25% del éxito deportivo depende del esfuerzo individual. El otro 75% depende del contexto interno, es decir, de tu nivel de consciencia. Cuando dejas de luchar contra el oponente y empiezas a fluir con la excelencia del juego, el cuerpo ejecuta movimientos que la mente lógica ni siquiera puede procesar. Es el paso de la competitividad tóxica a la maestría absoluta. Y ahora vamos a entrar en el terreno más sensible, la salud mental y el manejo del dolor. David Hawkins, como médico, observó que niveles bajísimos de conciencia, como la culpa, que calibra a nivel 30, o la apatía, que calibra en nivel 50, no son solo etiquetas emocionales, son órdenes de desenergización para nuestras células. En estos estados, el sistema inmunológico se colapsa. Es lo que Hawkins llamó suicidio pasivo. Personas que han perdido el valor por la vida de tal forma que su biología empieza a apagarse. En la promoción de una óptima salud mental, la labor de Creciendo en Consciencia es pedagógica, asumiendo que el sufrimiento extremo es el resultado de una percepción distorsionada basada en la falta de aceptación. Al ayudar a una persona a subir tan solo un peldaño en el nivel de consciencia hacia el coraje, estamos activando literalmente su voluntad de vivir. Y en el manejo del dolor crónico, aplicando igualmente la ciencia de la aceptología, existe una diferencia abismal entre la sensación física del dolor y el sufrimiento mental que añadimos con pensamientos de ¿por qué a mí? O esto nunca acabará. Al aceptar la sensación sin el drama mental, el mapa del dolor en el cerebro cambia, permitiendo que la persona recupere una mejor calidad de vida. En la humanidad 3.0, el paciente deja de ser una víctima de su cuerpo para convertirse en el gestor consciente de su propia curación. En los próximos minutos te daré una herramienta para que empieces a practicar esto hoy mismo. No te muevas. Y pasamos a la herramienta práctica, el observador. El paso de la teoría a la experiencia. Y vamos a llegar al momento más importante de nuestro encuentro de hoy. La consciencia no se eleva acumulando información, se eleva a través de la verificación. Como decía Gerardo Smelding, la sabiduría no se enseña, solo se puede señalar el camino para que tú lo recorras. Para empezar a caminar hacia la humanidad 3.0,
hoy quiero entregarte la herramienta base, el cimiento de todo lo que construiremos en los próximos episodios. La práctica del observador. Esta técnica es lo que el Dr. Hawkins llamaba la desidentificación del ego. Es el proceso de dejar de creer que eres la película de tu vida para darte cuenta de que, en realidad, eres la pantalla sobre la que esa película se proyecta. Vamos a hacer el ejercicio de la pantalla de cine. Si no estás conduciendo, te invito a que cierres los ojos un momento y tomes una respiración profunda. Imagina que frente a ti hay una pantalla de cine inmensa, blanca y radiante. Esta pantalla representa tu consciencia pura. Es inmutable, silenciosa y siempre está en paz. Ahora observa cómo empiezan a aparecer imágenes en esa pantalla. Esas imágenes son tus pensamientos actuales, preocupaciones sobre el trabajo, sensaciones de cansancio en el cuerpo o quizás dudas sobre lo que estás escuchando. Nota cómo las imágenes cambian constantemente. Aparecen, brillan un segundo y desaparecen. Pero observa algo fundamental. Mientras la película cambia, la pantalla no cambia. La pantalla no se ensucia si la película es de guerra, ni se vuelve santa si la película es religiosa. La pantalla simplemente es. En la humanidad 2.0 vivimos hipnotizados por la película, sufriendo con cada giro del guión. En la humanidad 3.0 aprendemos a dar un paso atrás y descansar en la paz de ser la pantalla. ¿Y cómo aplicas esto hoy mismo cuando apagues este podcast? Si sientes un dolor físico o una punzada de ansiedad, aplica la técnica. No digas tengo dolor, di hay una sensación de dolor en la pantalla y yo soy quien la observa. Al hacerlo, desvinculas la sensación física del sufrimiento mental. El dolor es el contenido, pero tú eres el contexto. Como decía Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Si eres un líder y alguien te critica en una reunión, no reacciones desde la amígdala. Observa la crítica como un fotograma más que pasa por tu pantalla. Si eres un atleta y fallas un tiro, no te identifiques con el error. El error es pasado. La pantalla sigue limpia para el siguiente movimiento. Esta pequeña distancia, este microsegundo de observación, es lo que separa la fuerza del poder. Es el espacio donde recuperas tu libertad de elegir tu respuesta en lugar de simplemente reaccionar como un animal asustado. Y aquí viene la clave de la maestría. Recuerda esta clave durante toda la semana. Nada de lo que puedas observar eres tú. Si puedes observar tu pensamiento, tú no eres el pensamiento. Si puedes observar tu emoción, tú no eres la emoción. Tú eres el observador silencioso, el testigo que nunca sufre y que siempre está en calma. Practicar esto 10 veces al día, durante apenas 10 segundos, empezará a reprogramar tu sistema operativo cerebral. Estás dejando de ser una víctima de la película para convertirte en el dueño de la sala de cine. Quédate conmigo para los últimos 2 minutos, donde te daré tu misión semanal y cerraremos este primer paso hacia tu nueva vida. Seguimos. Hacia la humanidad 3.0. Estamos cerrando este primer capítulo de Creciendo en Consciencia y hoy hemos cruzado juntos el umbral. Has descubierto que la humanidad 3.0 no es una utopía lejana, sino una elección biológica y energética que puedes tomar en este mismo instante. Hemos aprendido que dejar atrás la fuerza de la supervivencia, ese estado reactivo que nos agota y nos separa, para abrazar el poder de la consciencia. No solo te hace más feliz,
sino que te hace radicalmente más eficaz en tu empresa, en el deporte y en el cuidado de tu salud. Recuerda que este podcast es solo la semilla de una transformación mucho más profunda. A lo largo del programa, cada episodio será un ladrillo en la construcción de un nuevo paradigma de la consciencia. Estamos aquí para inspirar a los líderes, atletas y profesionales sanitarios que guiarán este cambio de era. Porque como hemos verificado hoy, cuando uno de nosotros sube en el mapa de la consciencia, el impacto no es lineal, es exponencial. Tu paz individual es literalmente el motor de la paz colectiva. Y por último, la misión semanal. Y ahora tu misión para esta semana, como diría Gerardo Smelding, por favor, no me crean nada, verifícalo. Durante los próximos 7 días te pido un solo compromiso. Cada vez que sientas una punzada de molestia, estrés o juicio, detente y hazte la pregunta de oro. ¿Qué es lo que no estoy aceptando de esta situación? Identifica la resistencia, respira y observa cómo la pantalla de tu consciencia vuelve a la calma por el simple hecho de observar la película sin identificarte con ella. Gracias por estar ahí, por elegir despertar y por ser parte de esta nueva humanidad. Suscríbete para no perderte nuestro próximo episodio, donde nos sumergiremos en las profundidades del mapa de la consciencia de David Hawkins. Y comparte este podcast con alguien que necesite recuperar su poder hoy mismo. Cerramos con una verdad eterna del Dr. Hawkins. Incluso un pequeño aumento en tu nivel de consciencia cambia la vibración del mundo para siempre. Mi nombre es Jesús Biosca y esto es Creciendo en Consciencia. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Feliz verificación!